este otro ejercicio. Tenemos en esta ocasión un capacitor de 2 faradios, siendo que la corriente que lo atraviesa se comporta de acuerdo a esta gráfica mostrada. Aquí es fácil de definir la ecuación de la recta que nos permite saber el comportamiento para el intervalo que va de 0 a 1 y de 1 a 2. Aquí vale 2 para el intervalo que va de 0 a 1, 2, y aquí vale del intervalo que va de 1 a 2, vale menos 2. Yo sé que la caída de voltaje en un capacitor está dada por la expresión elastancia multiplica al intervalo evaluado de 0 a t de la corriente por la diferencial del tiempo más la caída de voltaje inicial en el capacitor. Voy a empezar a calcular la caída de voltaje para el intervalo que va de 0 a 1. Yo sé que la elastancia de un capacitor de 2 faradios es un medio de Daraf. Y entonces yo tengo la integral evaluada de 0 a t para el comportamiento de la corriente del capacitor en el intervalo que va de 0 a 1. El comportamiento de la corriente del capacitor en el intervalo que va de 0 a 1 es 2. Más la caída de voltaje inicial en el capacitor. Como es el primer intervalo en el cual yo estoy evaluando al capacitor, la caída de voltaje inicial en el capacitor es igual a 0. Entonces, resuelven esta integral y sería el valor de la caída de voltaje del capacitor en el intervalo que va de 0 a 1. Ahora vamos al intervalo que va de 0 a 2. Y esto es igual a un medio de Daraf de la integral evaluada de 1 a t. Ahora, ¿por qué puse en vez de 0 a t a 1 a t? Porque como el intervalo va de 1 a 2, entonces el valor inicial es 1. Y dirán, ¿por qué no puso usted 2? Yo podría poner 2, pero la definición de la integral es el área bajo la curva. Entonces, si obtengo eso, estaría obteniendo el área bajo la curva, o el área que va de aquí a acá, de mi función, y ese no es mi objetivo. Yo quiero obtener una función que me permita saber el comportamiento de la caída de voltaje en ese intervalo, y se va a cumplir si yo considero como límite inferior el límite inferior del intervalo y como límite superior el valor t, más bien la variable t. Entonces yo tomo en cuenta esa variable t por lo que les he comentado y sé que es la integral de ¿quién? Del valor de la corriente en ese intervalo, que para este ejercicio es menos 2 por la diferencial de tiempo más la caída de voltaje inicial. En este intervalo sí vamos a tener una caída de voltaje inicial. La caída de voltaje inicial para este intervalo sería el valor la caída de voltaje inicial para este intervalo sería el valor del voltaje final para el intervalo anterior. Es decir, cuando ustedes tienen la caída de voltaje del intervalo que va de 0 a 1 y lo evalúan en el último valor del intervalo, es decir 1, estarían obteniendo la caída de voltaje inicial del siguiente intervalo. Entonces, por lo que ustedes tienen la expresión de la caída de voltaje para el intervalo que va de 0 a 1 siendo t, y entonces t evaluado en 1 siendo, bueno, y entonces la caída de voltaje evaluado en 1, es decir, b dependiendo de 1, sería para este caso 1, es decir, la caída de voltaje inicial del intervalo que va de 1 a 2 sería 1, tal y como está escrito aquí. Entonces, la caída de voltaje para el intervalo que va de 1 a 2 está dado por esta expresión. Y para acá, para definir a qué tipo de gráfica nos permite saber el comportamiento de la caída de voltaje en este capacitor, ya solamente tienen que tabular, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, y aquí estaría la gráfica que me permite saber el comportamiento de la caída de voltaje para el capacitor. Ahora vamos con la potencia. Lo único que tienen que hacer para obtener las definiciones de la potencia para el intervalo que va de 0 a 1 y para el intervalo que va de 1 a 2 es exactamente el mismo proceso que hemos aplicado todos los ejercicios anteriores. Multiplican la caída de voltaje por la corriente que aplica para el intervalo de 0 a 1 y luego multiplican la caída de voltaje por la corriente que aplica en el intervalo de 1 a 2. Obtienen la ecuación de la potencia y grafican por medio de la tabulación. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí ustedes tienen a una bobina de 0.05 Henrys. La caída de voltaje que presente entre los extremos de esta bobina está dada por su comportamiento está definido por esta gráfica. Lo que van a hacer es calcular
la ecuación de la recta para aquella línea recta que para el primer intervalo va de 0,0 a 2,100 y que para el segundo intervalo va de 2,-100 a 6,100. Calculan la ecuación de la recta, que aquí ya las tendrían. Aquí ya las tendrían. Hagan eso para practicar, les conviene para adquirir una gran habilidad en el momento de calcular ecuaciones de la recta y poder definir el comportamiento de caídas de voltaje y de corrientes a partir de una gráfica. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer a partir de este momento? Les están poniendo la corriente de la bobina, y la corriente de la bobina está dada por la expresión invertancia por la integral evaluada de 0 a t de la caída de voltaje por la diferencial más la corriente inicial de la bobina. Esta expresión lo tendremos que aplicar para el intervalo que va de 0 a 2 y para el intervalo que va de 2 a 6. Vamos a empezar con el intervalo que va de 0 a 2. Yo sé que la invertancia de esta bobina de 0.05 henries es igual a 1 entre 0.05 henries, que va a multiplicar a la integral que está evaluada de 0 a t. Yo ya se ha calculado que el valor de la caída de voltaje para el intervalo que va de 0 a 2 es 50t, por lo tanto se coloca aquí por la diferencial de t. Y como estamos hablando del primer intervalo, no existe una corriente inicial para dicho intervalo, por lo tanto esto se hace 0. Ahora, yo voy a calcular el valor de la corriente para el último punto de este primer intervalo, es decir, para 2. Entonces evalúo esta expresión en función de 2 cuando t es igual a 2 y ya me estaría obteniendo el valor final del primer intervalo, que va a ser el valor inicial del siguiente intervalo. Entonces, evaluando el siguiente intervalo, el cual va de 2 a 6, tengo que la invertancia es igual a 1 entre 0.05. Ahora yo estoy calculando la corriente y esa corriente es igual a la invertancia que acabo de mencionar por la integral de 2 a t. Recuerden, como yo quiero saber la expresión que me permite definir el comportamiento de la corriente para ese intervalo, yo no voy a calcular la integral siendo evaluada de 2 a 6 porque obtendría el área bajo la curva, obtendría esta área más esta área. Yo lo que quiero saber es una función que me permita describir el comportamiento de la corriente en ese intervalo y ¿qué me permite hacerlo? Evaluar la integral del punto inicial a t. Entonces la evalúo de esa manera cuando la caída de voltaje vale de 2 a 6. Esta expresión, bueno, está definida por esta expresión, la sustituyo aquí y resuelvo, no olvidando que el valor final del anterior intervalo es mi valor inicial de este intervalo, es decir, esto se pasa para acá. Y finalmente ya habría definido la corriente para el intervalo que va de 2 a 6. Y ustedes al multiplicar la caída de voltaje y la corriente para el intervalo que va de 0 a 2, obtendrían la definición de la potencia para el intervalo que va de 0 a 2 y podrían graficar. Y ustedes al multiplicar la corriente y el voltaje que aplica para el intervalo que va de 2 a 6, obtendrán la potencia, la definición del comportamiento de la potencia para el intervalo que va de 2 a 6. Ahora vamos a obtener. Ahora, ¿qué nos están dando? Nos están dando una bobina de 2 henries y nos dicen que la corriente que atraviesa a esta bobina, su comportamiento está definido por esta línea, siendo que tenemos 3 intervalos, uno que va de 0 a 3, otro que va de 3 a 4 y otro que va de 4 a 6. Para el primer intervalo que va de 0 a 3, el punto inicial de mi línea recta es 0,7, mientras que el punto final es 3,10. Para el segundo intervalo, el punto inicial sería 3,10 y el punto final sería 4,4, mientras que para el último intervalo, el punto inicial sería 4,4 y el punto final sería 6,7. Ustedes van a llevar a cabo el procedimiento que se ha aplicado en todos los anteriores ejercicios y van a obtener la ecuación de la recta que me permite definir el comportamiento de la caída de voltaje presente entre las terminales de esta bobina para el intervalo que va de 0 a 3, para el intervalo que va de 3 a 4 y para el intervalo que va de 4 a 6. Lo obtienen. Y una vez que lo hayan eso, grafican la caída de voltaje, el comportamiento de la caída de voltaje para dichos intervalos. Posteriormente, van a multiplicar la caída de voltaje y la corriente en el intervalo que va de 0 a 3, en el intervalo que va de
en el intervalo que va de 3 a 4 y finalmente van a multiplicar la caída de voltaje y la corriente que existe para el intervalo que va de 4 a 6, de tal forma que puedan también calcular la potencia instantánea que existe en esta bobina. Aquí ya tienen los resultados, háganlo y compárenlo con este resultado, deben obtener exactamente los mismos. En este último ejercicio, ustedes tienen un capacitor de 2 faradios. La corriente que lo atraviesa se comporta de acuerdo a esta gráfica, donde tenemos dos intervalos, uno que va de 0 a 1 y otro que va de 1 a 2, siendo que para el primer intervalo el punto inicial sería 0,-2, mientras que el punto final sería 1,1. Y el punto inicial del siguiente intervalo sería 1,-2, mientras que el punto final sería 2,-1. Van a hacer exactamente lo que hemos hecho hasta este momento para resolver este ejercicio y obtendrían el comportamiento a través de las gráficas de la caída de voltaje y la potencia. Aquí ya está resuelto, pero yo les pido que lo resuelvan para que adquieran la suficiente habilidad, con lo cual van a tener la destreza en resolver este tipo de ejercicios. Por el momento es todo y nos vemos en otros videotutoriales.